En el año 1478, en el corazón de la penumbra medieval, surgió una alianza siniestra que cambiaría el rumbo de la historia. Los reyes católicos, Isabel y Fernando, forjaron un pacto con el Papa para dar vida a una entidad temida por todos, la Inquisición española. Bajo el manto de la ortodoxia católica, esta institución sombría se erigiría como el guardián de la fe, pero sus métodos serían más oscuros que las noches más tenebrosas. Con la bendición papal, los inquisidores tejieron una red de miedo y sospecha. Sus ojos, como sombras insaciables, buscaron la herejía en cada rincón, desenterrando secretos enterrados en los corazones de aquellos que osaban cuestionar. En los rincones más sombríos de la sociedad, los judíos conversos vivían con el temor de ser descubiertos. La Inquisición tenía un apetito insaciable por la pureza de la fe, y aquellos que eran señalados se convertían en presas de una caza sin piedad. El año 1478 se marcó con la pluma y la tinta de la intolerancia. La Inquisición española había nacido, y con ella, la promesa de una era oscura donde la sospecha y el miedo serían las monedas corrientes. En el tejido de la historia, la Inquisición dejó cicatrices imborrables. Su sombra se cierne sobre el pasado, recordándonos que incluso en la luz más brillante, las tinieblas pueden acechar. La Inquisición española, un capítulo macabro que sigue resonando en los corredores del tiempo. En las sombras de la historia, una alianza oscura se gestaba. La Inquisición española, forjada bajo la influencia inquietante de la Iglesia católica, extendió sus tentáculos con la bendición papal. La autoridad papal otorgó a la Inquisición un velo de legitimidad. Los inquisidores, cual sombras devotas, actuaban en nombre de la fe, sus acciones respaldadas por la voluntad misma de la Iglesia. Con sellos papales como tinta sagrada, los inquisidores se lanzaron a la caza de aquellos considerados herejes. En el nombre de la ortodoxia, la Inquisición se erigió como el brazo ejecutor de una voluntad divina. En las sombras de los pasillos eclesiásticos, la Inquisición avanzaba, su sombra alargándose sobre aquellos que se atrevían a desafiar las doctrinas establecidas. La influencia papal guiaba cada movimiento de los inquisidores. En sus manos, los textos sagrados se convertían en herramientas de persecución, y la Iglesia se alzaba como un faro de autoridad incontestable. En la penumbra de esta alianza, la Inquisición española se erguía como un testamento a la oscura simbiosis entre el trono y el altar. La sombra papal, un recordatorio de que incluso las instituciones más sagradas pueden teñirse de un oscuro y ominoso poder. En las estrechas callejuelas de la historia, donde las piedras aún retienen susurros ancestrales, la Inquisición española enfocó su mirada implacable en una búsqueda despiadada: los judíos conversos. Tras puertas entreabiertas, en la penumbra de hogares aparentemente tranquilos, vivían aquellos que habían abandonado su fe ancestral. Pero la Inquisición, como un espectro sin piedad, les perseguía con ojos que veían más allá de las apariencias. En la sinagoga, donde las oraciones resonaban en susurros, la Inquisición acechaba como una sombra indeseada. Cada paso, cada palabra, estaba sujeta a la sospecha de ser una señal de herejía. Cuando la sospecha se convertía en certeza, los judíos conversos eran arrastrados hacia la luz implacable de la Inquisición. En sus ojos se reflejaba el miedo, conscientes de que sus secretos más profundos serían desenterrados con crueldad inhumana. La Inquisición, con métodos despiadados, extraía confesiones forzadas. Sus interrogatorios eran como excavaciones en la psique, desenterrando creencias que se suponía habían sido sepultadas para siempre. En la plaza pública, donde las llamas consumían todo a su paso, los judíos conversos impenitentes se convertían en ofrendas a un Dios sediento de venganza. La Inquisición, con su oscura danza, dejaba cicatrices imborrables en el tejido del tiempo. La Inquisición española, donde cada sombra esconde un secreto y cada secreto puede ser desenterrado por la luz inquisidora. En las plazas públicas, donde las sombras bailan al compás de los secretos, la Inquisición española orquestaba sus macabras ceremonias. Los autos de fe, eventos donde la oscuridad y la solemnidad convergían. Entre la multitud, los inquisidores avanzan con pasos firmes, sus capuchas ocultando rostros impasibles. En sus manos, pergaminos sellados con sentencias que decidirían el destino de aquellos acusados de herejía.
Los acusados, sus rostros pálidos reflejando el miedo, son conducidos hacia la plataforma de juicio. En sus ojos, la incertidumbre de un destino sellado por la Inquisición. En el silencio opresivo, los inquisidores leen las sentencias en voz alta. Palabras que resonaban como sentencias de muerte, marcando a los condenados como herejes impenitentes. Los penitentes, marcados por cruces y flagelos, avanzan en una procesión sombría. Cada paso, un acto de penitencia ante los ojos inquisidores y la mirada juzgadora de la multitud. Los autos de fe, rituales de la oscuridad que dejaron cicatrices imborrables en la historia. La Inquisición española, donde la justicia se vestía con la túnica de la crueldad. Adentrémonos en las sombras de la Inquisición española, donde la crueldad se tejía en el tejido mismo de la justicia. La tortura, un macabro ballet ejecutado en oscuros rincones. Bajo la capucha de la Inquisición, los inquisidores preparaban una danza siniestra. Sus manos, como marionetistas de lo macabro, seleccionaban instrumentos de tortura que resonarían en los gritos de aquellos considerados herejes. Los acusados, con grilletes que anunciaban su destino, eran arrastrados hacia mesas donde aguardaban los instrumentos de tortura. Cada uno diseñado para extraer confesiones en un lamento desesperado. Las preguntas resonaban en la sala, acompañadas por el eco de los gemidos de aquellos sometidos a la Inquisición. Los inquisidores, impasibles, buscaban confesiones que resonaran como una sinfonía de desesperación. Los dispositivos de tortura, reliquias de un pasado oscuro, cumplían su función con una eficiencia cruel. El potro, el torniquete, la doncella de hierro. Nombres que resonaban en las pesadillas de aquellos que cruzaban el camino de la Inquisición. Cuando la danza de la tortura llegaba a su fin, los prisioneros quedaban marcados física y psicológicamente. Su agonía, una advertencia a aquellos que osaban desafiar la voluntad de la Inquisición española. La danza de la tortura, un capítulo oscuro en la historia donde el sufrimiento se convertía en un eco eterno. La Inquisición española, donde la crueldad se convertía en un arte diabólico en nombre de la ortodoxia. En el vasto teatro de la historia, la Inquisición española desplegó su telón oscuro y prolongó su sombra durante más de 3 siglos. Desde su nacimiento en 1478 hasta su abolición en 1834, esta entidad persistió como un espectro en la conciencia colectiva. En el escenario de la historia, la Inquisición española fue testigo de grandes cambios, descubrimientos, revoluciones y un mundo que evolucionaba. Sin embargo, su sombra persistía, tejiéndose en la trama de eventos que definirían eras y generaciones. Los documentos históricos revelan la crónica de una entidad que, aunque abolida formalmente en 1834, dejó una impronta imborrable en la psique colectiva. Su influencia perduró mucho después de que la última hoguera se extinguiera. Hoy, en la España moderna, las sombras de la Inquisición siguen alargándose. En la literatura, el arte, la cultura, su presencia se filtra como un eco lejano, recordándonos que, incluso en la luz del presente, las sombras del pasado persisten. La Inquisición española, una sombra prolongada que se desvanece lentamente, pero que deja cicatrices indelebles en la historia de un pueblo.